Hola, Tarcisio. Hola. Hola, ¿qué tal, Mercedes? Sí, ahora te oigo. Vale. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pues estaba presentándote al grupo diciendo que estabas aquí otra vez hoy para comentar cositas Fenomenal. del corazón. Voy a apagar un momento que se oye el rebote del sonido. Un segundo. Ahora, vale. Ahora creo que ya así no se oye dos veces. Pues hoy vamos a hablar de, como dijimos, de formas en las que sabemos que los animales están bien del corazón o no, o tienen algún problema y lo podemos detectar a tiempo. Entonces, Tarcisio, cuéntanos un poco. ¿Cómo es la revisión normalmente para ver si hay algún problema o está todo bien? Vale, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La semana pasada comentamos las enfermedades del corazón más frecuentes en los perros, en los gatos, cómo son, las complicaciones que pueden tener, y la idea era explicar cuando en las consultas recibimos, pues cómo investigamos sobre las enfermedades. Hay una parte común, digamos, aunque en todas las especialidades, que es la exploración del paciente por nuestros medios físicos, por la vista, por la palpación, tocándoles. Entonces, eso es una parte general en todas las especialidades, que la hacemos siempre de una forma completa para que nos den pistas a la hora de saber lo que le puede pasar. Hay veces que puede parecer que no estamos mirando muchas cosas, pero siempre nos estamos fijando. Entonces, esa parte empieza desde la conversación con el propietario, les hacemos unas preguntas también orientadas nosotros a lo que queremos saber. Porque, por ejemplo, cuando ellos, un paciente, por ejemplo, que no tiene, que en principio no sospechamos de, o sea, no es que no sospechemos, sino que el cliente cuando viene, cuando venís con vuestro animal, y en principio en casa no habéis visto nada, pero a veces nosotros podemos sospechar que puede ser un paciente que puede tener problemas como comentábamos el otro día, por la raza o por la edad. ¿Qué preguntas necesitamos hacerle a la persona que tiene ese animal para saber y tener información? Pues normalmente depende del motivo por el que haya venido la consulta. Si viene por una revisión simplemente y a lo mejor nosotros detectamos un soplo, como ahora luego explicaré que es una parte de la exploración, pues le podemos hacer determinadas preguntas. Si se cansa en algún momento, si cuando juega se cansa entre los hermanos, si en comparación de los hermanos que nosotros no estamos viéndolos es más pequeñito, si han notado que tosa en algún momento determinado para orientarnos también si es un problema respiratorio, cardíaco. Y luego pues depende ya si viene con un problema, con unos síntomas que nos dice que está respirando muy mal, que está tosiendo mucho, pues también orientamos las preguntas a saber si está tosiendo durante mucho tiempo, si esa tos es muy fuerte, si es más flojita, si está tosiendo poco tiempo. Son todo preguntas que nos pueden dar información. Si alguna vez excitándose se ha quedado como débil, cayéndose hacia atrás, sin llegar a desmayarse o desmayándose, se pueden hacer muchas preguntas según en lo que nosotros estemos pensando. ¿Y te ha pasado alguna vez por ejemplo, en alguna revisión rutinaria, pues eso, que se ha detectado un soplo y por la edad o por lo que estábamos diciendo, por la raza, la persona que tiene a ese animal sorprenderse de cuando le empezamos a preguntar, darse cuenta de cosas que no había caído en la cuenta? Sí, eso es así porque nosotros cuando hacemos la exploración detectamos cosas que sin realizarlas nosotros no se pueden detectar. Si el perro o el gato en casa no tienen síntomas, no pueden saber si tiene un problema. Entonces, si tiene un soplo en casa no se detecta porque no es algo que detectan los veterinarios, los médicos. Entonces, si aparentemente está bien y viene un cachorrito que han cogido hace unos días de la protectora o que incluso han comprado, les decimos que tiene un soplo importante, pues es algo que es importante que detectemos nosotros en las primeras visitas, porque si lo detectamos les podemos avisar lo que hay, una enfermedad cardíaca importante, ¿sabes? Y saber las consecuencias que puede tener. Y sorprende porque simplemente viendo al perrito o al cachorro o al gato en casa no se puede detectar y no lo notas. Claro, y de repente es decir, ostras, si parecía que estuviera perfecto. Exacto. Parece que no tenga nada, incluso hay perros que vienen, perros ya mayores que vienen porque han notado que se cansa un poquito más
y entra con la consulta como si nada, pues como Pedro por su casa, paseando, como si fuese por el parque. Y luego lo subes a la exploración y lo ocultas y tiene una arritmia gravísima, un electro gravísimo, pero ellos muchas veces tienen una capacidad de adaptarse a todo muy, muy importante y parece que estén bien y pueden estar muy mal. Por eso lo que comentábamos el otro día contigo, Tarsicio, de la importancia de revisar con frecuencia, Sí. sobre todo los cachorros, como estabas diciendo, que a veces Sí. parece que estén bien y pueden tener un problema. Exacto, según en qué rango de edad nos movamos, pues es importante revisarlos cada ciertos meses en la clínica para, en la exploración, solo detectar complicaciones y luego, pues ya con cierta edad, hacer pruebas que sin ellas no podemos detectar enfermedades graves que si las detectamos a tiempo se puede solucionar incluso. Y vamos a explicarles un poco cómo hacemos la revisión y por qué hacemos determinadas cosas. Y a veces parece que no hagamos cosas, pero estamos haciendo muchas cosas. Así que vamos a explicarles un poquito cómo lo hacemos. Normalmente en medicina y en todas las especialidades, la exploración tiene la primera parte, que es la de conversar, que es la que hemos hablado, y luego tiene cuatro partes que en medicina son clásicas, digamos, que es la inspección, que es el verle, simplemente observarle, con ello ya podemos tener mucha información, la palpación, tocarle, la percusión que se llama, que luego explicaré un poquito para lo que puede servir, y luego la auscultación, que es algo más específico del sistema respiratorio, cardíaco, pero también se puede utilizar para oír los movimientos intestinales, por ejemplo. Y son las cuatro partes de la exploración que se hacen en todas las visitas, que parece que simplemente pongamos al paciente en la mesa, pero estamos haciendo esas cuatro y dentro de esas cuatro cosas hacemos muchas cosas. Y, por ejemplo, en la inspección, ¿qué cosas podemos ver? Que a veces parece que no sea, pero vemos. La inspección empieza desde que el paciente entra por la puerta de la clínica. Según como tengamos la distribución de la clínica, si ya le vemos entrando por el propietario, pues ya te fijas en cómo anda, cómo respira, las cosas que hace. Mientras estás hablando también en la entrevista, en la anamnesis que se llama con el propietario, pues también te estás fijando mientras él está relajado, entre comillas, en el suelo, que no está todavía en la mesa, pues puedes observarle de una forma un poco más tranquila que ya cuando sube a la mesa. Entonces ahí ya te estás fijando cómo respiras, si incluso tiene alguna tos y la actitud que tiene. Y luego ya le subimos a la mesa. Y arriba de la mesa, en la primera parte de la inspección, que ya la hemos hecho antes de que suba a la mesa, pues continuamos haciéndola desde la nariz, digamos, hasta la cola. Revisamos todo. ¿Y qué cosas podemos ver en la respecto al sistema cardíaco y respiratorio, digamos? Nos podemos fijar en diferentes cosas. Lo primero que nos puede llamar la atención o que nos podemos fijar es cómo respira. Algo que parece tan natural, pues según cómo lo haga, nos da mucha información. Si respira más rápido, más lento, lo tenemos que poner en el contexto de lo nervioso o tranquilo que esté en la mesa. Exacto. Si respira más profundo, más superficial. Eso es importante, es algo que también se puede hacer en casa cuando ya sabemos que el perro o el gato tiene una enfermedad del corazón. El ver esa frecuencia de la respiración es importante controlarla en casa, porque si se complica la enfermedad aumenta, como ya explicamos el otro día. Entonces, sí, que a veces pueden pensar que es una tontería o que es algo muy simple el mirar cuántas veces respira el perro, pero es súper importante. Sí, es muy importante porque cuando él está durmiendo, está relajado, eso lo hace inconscientemente. Entonces, si está con un problema y una complicación importante, él tiene que aumentar las respiraciones para poder oxigenar bien. Entonces, eso lo pueden contar en casa. Incluso ahí nosotros explicamos que cuenten en 1 minuto y cuenten las respiraciones. Y hay también aplicaciones que lo permiten hacer. Laboratorios que se pueden utilizar si no se quiere contar. Si quiere hacerlo más tecnológico, se puede. Sí, es una aplicación que cada vez que respira tú tocas la pantalla y lo va contando. Y te puede decir cada día cómo estaba o en cada determinación lo que tenía. Te guarda las mediciones y te hace a medias. Sí, y eso nos ayuda a ver cómo está respondiendo el tratamiento y todo. Entonces, en la inspección, pues se pueden ver muchas cosas. El patrón respiratorio es lo que he explicado. También las mucosas, que son la parte del cuerpo que está externa, que no es la piel, que está la conjuntiva, la parte de dentro de
al lado del ojo, la parte de la boca por dentro y otras que hay. Entonces, esas zonas del cuerpo se pueden ver y tienen vasos sanguíneos, están irrigadas. Entonces, eso nos permite saber y sospechar si tiene anemia, si está llegando bastante sangre, si tiene problemas de oxigenación. Incluso hay enfermedades cardíacas que solo mirando el color de las mucosas las podemos sospechar. Hay una enfermedad curiosa que, por ejemplo, que envía sangre oxigenada a la parte de la cabeza y a la parte de atrás del cuerpo la sangre que llega no es oxigenada. Entonces, las mucosas de delante se ven rosas y las de detrás no se ven de otro tipo de color. Entonces, nos da información. Son todo cosas que, bueno, estamos explorándolos. Parece mentira que lo estemos pensando tanto, igual que cuando vamos al médico, que el médico estará pensando lo mismo. Son cosas que llevamos por dentro en la cabeza y es pues eso, fruto del estudio de la... Y todo eso es información que nos van dando simplemente con la observación y eso luego hay que procesarlo y junto con otras pruebas que ahora veremos hay que unirlo para poder diagnosticar. Exacto. Todo nos da información. Las mucosas también en los gatos, la semana pasada hablamos que una de las complicaciones graves y frecuentes es que puedan tener un trombo y ese trombo se pare en el vaso sanguíneo que llega a las extremidades posteriores, entonces que se quede con una falta de riego y una parálisis. Como no llega bien la sangre, las almohadillas de detrás cambian de color también. Entonces eso lo podemos ver visualmente, lo podemos ver. Que no se asusten, que es verdad que las almohadillas también tienen pigmentación. O sea, las almohadillas pueden también ser blanquitas, rositas, negras, pigmentadas, pero sobre todo cuando lo que es la parte vascularizada que se ve, eso sí que se nota. Sí, exacto. Lo que estoy explicando son cosas que aquí valoramos dentro de lo que sabes de la enfermedad, pero, por ejemplo, la frecuencia respiratoria sí que es algo que hay que controlar, pero el color de las mucosas, salvo que sea algo muy manifiesto, que sea muy blanco o muy oscuro, pues hay una variedad de colores que pueden ser normales, que no es algo que haya que estar mirando en casa. El color de las almohadillas tampoco, pero es algo que nosotros lo vemos y lo analizamos. Las almohadillas aquí nos dan un dato, pero es verdad que pues eso, pueden cambiar de color por mí. Sí. Pueden ser normales y verse oscuras, incluso un tono más azul, que podría ser normal y no pasa nada. Por ejemplo, en la mucosa de la boca, que es lo que a veces sí que suele asustar un poco, pueden haber manchas como pecas dentro de las encías, en el paladar, y eso es normal, eso no quiere decir nada. Eso Exacto. Es la pigmentación. Puede haber manchas negras que no hay problema. Si hay otro tipo de normalidades, nosotros en la consulta las detectamos. Y si es algo que está acompañado de una enfermedad, normalmente se notan otras cosas, que es por lo que te alertas en casa más. Y luego, a la hora de palpar para diagnosticar una enfermedad cardíaca, sí, esa es la segunda parte de la exploración. Inspección, mirar, luego la palpación. La palpación nos puede permitir tener también alguna información, ¿vale? El mismo corazón normalmente se valora auscultándolo, como luego veremos, pero si es un perro delgadito o con una conformación del tórax determinada, se puede hasta palpar. Lo tocas y puedes notar si va más rápido, más lento, incluso si hay algún soplo se puede notar con las manos. Las mucosas que hemos hablado, de las encías, las conjuntivas, que llevan vasos sanguíneos, se pueden palpar, se puede presionar y ver cómo ese riego sanguíneo desaparece y luego vuelve a aparecer. Entonces, esa manera de desaparecer y aparecer también nos da información. Las mucosas también pueden estar más secas, menos secas, más húmedas y también nos da información respecto al estado del paciente. El palpar, podemos palpar, que siempre realizamos mientras escuchamos el corazón, podemos palpar el pulso. Entonces, sobre todo en las extremidades de detrás hay una arteria bastante gruesa que se puede palpar y superficial. Entonces, oyes cómo late el corazón y cómo llega el flujo sanguíneo de la arteria y la palpación del pulso también nos informa sobre el estado circulatorio. O sea que también nos puede dar información en determinados casos. Y, a ver, es que estoy mirando el chat porque hay mucha gente que ha saludado y como no lo puedo ver a la vez... Vale, pues tranquila. Lo siento, es porque a veces hay preguntas que no veo y me sabe mal, pero bueno, si lo que digo todos los días, si veis que no respondo, por favor, insistid, ¿vale? Que me sabe luego muy mal si no os he visto. Pues
En principio no hay ahora mismo ninguna pregunta que yo vea. Hola. Si la hay, me interrumpes. Sí, si la hay, aprovechad que hoy es Catarsis y si tenéis dudas de pues, lo que estábamos hablando, por ejemplo, si veis que jadea mucho o veis que se cansa o pensáis que cuando está durmiendo respira muy deprisa, que hay una respiración no con el tórax, sino más con la tripa, por ejemplo, o que está hinchadita la tripa también. Vale, si todo eso lo podéis, son cosas que podéis ver en casa, como ya hablamos el otro día. Y Lo si que estaba veis... comentando de la palpación, en casa también, cuando el perro, lo que he comentado que hay algunos casos que es delgadito y se le puede notar el corazón al tocarlo, hay veces que hay arritmias que las tratamos porque el corazón va muy rápido, intentamos tratarlo para que vaya más despacio o que tenga alguna arritmia que intentamos tratar. Hay veces que en la consulta están muy agitados y siempre se aceleran y no sabemos en casa cómo están, si están más rápidos o más lentos. Entonces, hay veces que en casa se les puede también tocar el corazón y notar si cuando está durmiendo a su lado o al bracito, pues el corazón le va más lento o le va muy rápido. Es una información que también nos pueden dar. Así es. Y en principio no veo preguntas. Yo no quiere decir que las haya, porque luego las descubro, pero ahora mismo no las veo. Así que podemos seguir, como estábamos comentando, que aparte de todas las cosas que estamos haciendo, que en principio todavía no hemos usado ninguna máquina para que nos dé más información, simplemente, pues eso, observándolo, palpándolo, inspeccionándolo, ya estamos sacando muchísimas cosas que aparte es importante el empezar también por ahí, el hacer antes de hacer una radiografía o una ecografía, el tener una buena exploración, ¿verdad, Sergio? Sí, exacto. Ya como disponemos de tanta tecnología, también se habla mucho de que se pierde la parte fundamental, que es la exploración del paciente, y el que directamente te envíen a hacer una resonancia magnética, una radiografía, una ecografía sin palparte, sin escultarte. Entonces, es una parte de la medicina que es peligroso que se pueda perder porque podemos transmitir, realizar algunas pruebas que pueden tener algunos riesgos y con la exploración previa podemos tener una información muy importante. Sí, aparte de las pruebas diagnósticas, muchas veces se utilizan para confirmar las sospechas que tuvimos durante la exploración. Sí, porque ha habido, los equipos médicos tienen unos años de vida. Antes de ellos pues, no habían y también se trabajaba. Había más limitaciones, pero se puede trabajar. Se podía trabajar. Y, por ejemplo, a la hora de detectar durante la auscultación algún soplo o algún problema respiratorio, sí, todo eso. Hemos hablado de verle, la inspección, de palpar. Luego tocando también se puede percutir, que se llama golpear con los dedos sobre el paciente. Entonces, cuando no habían rayos X o ecografía, pues para saber que había líquido dentro de una cavidad que no tiene que haber, pues se podía percutir y ya sabes si el sonido es con más aire, con menos aire. Entonces, según dónde estés haciéndolo, te da información. Y luego ya la última parte de la exploración, digamos, sería por lo menos en cardiología. Hay otras especialidades que hacen otras cosas. Los neurólogos pues te hacen reflejos y te valoran los reflejos, que nosotros pues, en algún caso podemos hacerlo, pero normalmente no lo hacemos. Nuestra exploración ya continúa con la auscultación. ¿Vale? La auscultar es con el fonendo, el fonendo que todo el mundo conoce, lo que es un fonendo. ¿Vale? Pues nos permite escuchar por dentro al animal. El fonendo en el estudio del corazón es fundamental y muy importante porque nos permite escuchar el corazón. Nos permite saber si se escucha normal, si se escucha muy flojito porque puede haber algún líquido que lo esté cubriendo y se oiga muy flojito. Si se escucha una frecuencia normal o está en la mesa una frecuencia demasiado baja, que también puede ser un indicador de un peligro, o que sea una frecuencia altísima, que también sea un indicador de una arritmia grave importante. Y podemos encontrar también sonidos anormales. Lo normal es escuchar el latido, el tuk-tuk, tuk-tuk, y hay sonidos anormales, que cuando hay enfermedades en las válvulas hacen que la sangre fluya a una velocidad muy alta, donde no debería de fluir en ese momento. Entonces, eso genera un sonido que es un soplo, que se oye también a la auscultación.
y hay otras enfermedades que producen soplo por comunicaciones anormales dentro del corazón y otras, y simplemente sabiendo el paciente que tenemos delante, si es un cachorro, si es un perro grande, pequeño, adulto, si es un gato, la edad que tiene, y auscultándole podemos tener una información muy valiosa, incluso saber casi al 100% la enfermedad que está sufriendo. Y luego ya pues, tenemos que hacer las pruebas adicionales de diagnóstico, que son las que luego hablaremos o mañana o el siguiente día, para determinar realmente lo que tiene, la gravedad y las consecuencias. Porque con toda esta información, digamos que nuestra cabeza ya va encaminada hacia un tipo de problema que sería más probable y sería el que habría que confirmar con las pruebas. Exacto. Según la exploración y según los síntomas que tenga y según las complicaciones que pueda haber, pues el campo de posibilidades es más amplio. Si no tiene ningún síntoma, según como explicamos el otro día, es un perro pequeño, un perro grande, un gato, pues se puede aproximar más la idea de la enfermedad que tiene, pero luego siempre tenemos que hacer pruebas para no, porque siempre hay posibilidad de que sean varias. Entonces, y pueden haber, además de la enfermedad más frecuente, pueden haber otras. Ayer, por ejemplo, vimos un perro que tenía una enfermedad, nos lo envió una compañera porque sospechaba que tenía una enfermedad, una hipertensión en los pulmones que se llama, y hacía que se desmayase. Bueno, en algún momento se tambaleaba y se caía. No, parecía que no perdía el conocimiento. Pensaban que podía ser también dolor, un tema de la columna vertebral. La veterinaria sospechó que podía ser una hipertensión pulmonar y realmente la tenía. Pero además tenía un tumor en el corazón. Entonces, por eso hay que siempre hacer las pruebas. Exacto. Y, por ejemplo, ahora que estás hablando de hipertensión, o que estamos justo hablando de una hipertensión pulmonar, también los animales tienen hipertensión, ¿verdad? Exacto. La gente a veces se sorprende que ni damos la atención también a los perros y los gatos, pero los perros y los gatos son como las personas que también somos animales y tenemos también los mismos problemas que ellos. No es que ellos tengan los mismos problemas que nosotros, sino que nosotros tenemos los mismos que ellos porque somos animales. Entonces, la tensión sanguínea también existe en las personas y la medimos igual. Bueno, no exactamente igual. No la medimos exactamente igual porque utilizamos... sí, pero vaya, el fundamento es el mismo. Exacto. En el sentido que el fundamento es el mismo. Y sí, pues como hablamos la semana pasada, los perros y los gatos pueden tener hipertensión, que es algo que siempre oímos en la televisión con los anuncios de los medicamentos y los yogures, ¿vale? Hipertensión y todo, pues ellos también pueden tener hipertensión, sobre todo a partir de ciertos años, de 6, 7 años, y sobre todo está unida a algunas enfermedades. Y aquí ya pasaríamos a la manera de diagnosticar problemas con métodos de diagnóstico adicionales que se llama. Lo primero es la exploración, y para saber si tenemos otras complicaciones ya tenemos que utilizar aparatos. Para medir la presión arterial, la única manera que tenemos de hacerla es con un aparato que nos la determine. Entonces, uno de los equipos que se utilizan es para medir la presión arterial. Se puede medir, la medición directa no se puede hacer, salvo que sea con un animal anestesiado de una forma invasiva. Metes un catéter en una arteria y mides la presión arterial. La presión arterial básicamente es la fuerza que hace la sangre sobre las arterias. Entonces, para medirla en ellos no es fácil el medirlo. Entonces, es bueno hacerlo muchas veces para tener experiencia, y porque la interpretación no es fácil, y es importante que estén tranquilos. La presión arterial, igual que... Y tampoco es fácil. No, en nuestro caso, si en las personas es difícil, a veces ya cuando vas al médico te pones nervioso, pues ellos normalmente se ponen más nerviosos que nosotros. Entonces, pero eso lo tenemos en cuenta también. Siempre tenemos... Sí, por eso es algo que tenemos en cuenta. Porque solo del estrés puede subir mucho la presión. Si lo normal es pues, 120, pongamos, o 12, como se llama a veces, pues cuando estén nerviosos pueden tener hasta 20 o 200, que es un valor gravísimo. Entonces nosotros lo tenemos que saberlo y dejar que se relaje en la consulta, ser lo primero que hagamos, que se aclimate, y ya pues hacerlo de hacer varias mediciones para tener... Hacer varias mediciones y hacerlo de una manera que le suponga el menos estrés. Entonces, ahí en veterinaria, en la clínica, hay dos maneras básicamente de hacerlo.
¿vale? Hay una que es como cuando vamos al médico o a la farmacia, nos ponen un manguito y nos ponen un fonendo de los que hemos visto en el brazo y lo escuchan. Entonces, eso lo que hace es, el manguito lo que hace es no deja pasar la sangre, ¿vale? Entonces, por detrás de donde no dejas pasar la sangre, detectas el flujo sanguíneo cuando va deshinchando el manguito. Cuando lo deshinchas a la presión, que la sangre pasa, entonces se detecta cuando pasa la sangre. Si es con el fonendo, lo oyen y ya saben que esa es una presión. Nosotros eso no lo podemos hacer porque con el fonendo en sus patitas no oímos nada. Entonces hay un aparato que nos permite hacerlo. Si queréis verlo, ¿queréis ver cómo se hace? Claro que sí querrán verlo. ¿Quieres venir, Pilar? Nos va a ayudar Pilar a hacerlo, ¿vale? Lo que no sé es cómo... ¿Qué tal, Pilar? Lo que no sé es cómo... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo que no sé es cómo hacerlo para que ella lo puede ver y que yo no lo vea. A ver. Bueno, a ver. Si no, tú te ves así. Sí, Así a ver. está perfecto, así se ve muy bien. Vale. Así, perfecto. Muy bien. Bueno, para medir la presión arterial, aquí se ve. Se ve muy bien. Sí, Mira, estos son los manguitos de los que hablaba. ¿Vale? El manguito. Que hay diferentes tamaños según cada animal, porque sabéis que hay animales pequeñitos como los yorkshires o los chihuahuas, como un yorkshire, o hay como un gran danés, que es una pata muy grande. Entonces, Exacto. hay diferentes tamaños. Hay manguitos de diferentes tamaños. El manguito depende de lo ancho que sea la extremidad. ¿Vale? Entonces, hay unas reglas que hay que seguir para saber qué manguito utilizar. Entonces, como os he dicho, se pone el manguito. Bueno, Willy, os voy a enseñar dónde se hacen las pruebas, pero no se las voy a hacer porque se asustan. Entonces, el manguito se pone en una extremidad, se puede poner en la extremidad de delante o se puede poner en la cola, los animales que tienen cola, ¿vale? Porque hay veces que parece que no, a los perros no les gusta normalmente que les toquen las patitas, porque las uñas les molestan. Entonces, muchas veces en la cola están más tranquilos. Lo que hacemos es ponerle el manguito y lo hinchamos a una presión para que no oigamos el flujo sanguíneo, ¿vale? Entonces, para escuchar el flujo sanguíneo las personas que ponen el fonendo, pero nosotros utilizamos un aparato, que es este, que se ve como si fuese un aparato, una radio antigua de la guerra. Y tiene un Doppler que se llama. El Doppler lo que hace es que cuando pasa la sangre, lo detecta y el altavoz nos da el sonido de la sangre. Entonces, hinchamos el manguito y ponemos el detector. Vamos deshinchando el manguito y cuando empieza a oírse la sangre, en ese momento que empieza a oírse, en el manómetro nos dice qué presión hay. Entonces, esa es la presión a la que la sangre ha empujado y nos da la presión sanguínea. Entonces, es una manera de saber. Luego, otros sistemas que hay de medir la presión son unos sistemas que no tienes que medir, no tienes que escuchar el flujo. Simplemente pones un manguito, aprietas un botón y la máquina, igual que las farmacias, la máquina te hincha, te deshincha, detecta las pulsaciones de las arterias y te dice la presión arterial. Las ventajas que tiene es que no se oye el ruido del flujo, aunque estos aparatos puedes poner auricular también. Y este equipo también tiene sus ventajas, o sea que son dos equipos válidos y aceptados en la medicina. Y bueno, respecto a la presión arterial, simplemente deciros que puede ser alta, como se habla de la hipertensión, y en perros que están muy graves puede ser baja. También es muy grave tener una presión arterial baja, tenemos para solucionar. Y mira, por ejemplo, hay gente que le sorprende que podamos medir la presión en la cola, pero eso se puede medir porque ahí también hay una arteria y se puede medir ahí muy bien y a veces es menos invasivo. Exacto. Y, por ejemplo, también, a la hora de hacer la medición que estábamos comentando antes, los animales se pueden asustar. Gracias. Los animales se pueden asustar también a la hora de ponerles el manguito, de ponerles el ruido, por ejemplo, el que tengamos que explorarles, pero hay que procurar que estén lo más relajados posible y hay que también intentar que no estar abrazándolos o cogiéndolos en brazos, sino que tienen que estar en una postura que se pueda. Tienen que estar muy tranquilos, que estén en una postura relajada. Hay algunos que es de pie, otros están tumbados más tranquilamente. Los gatos
también hay veces que están en su propia cestita, así en la parte de arriba con una manta. Hay que nosotros tenemos que ya ver cómo es el paciente, que normalmente le conocemos, y si es la primera vez, pues también plantear cuál es la mejor manera para que sea una medición real. Si es una medición normal, pues siempre se hacen varias mediciones, pues ya sabes que es normal, pero si es alta, nos tenemos que asegurar que sea alta. Luego hay medicamentos que daremos para la tensión también. Para regulársela, para que igual que a nosotros nos la mantengan en unos niveles que no nos den problemas, porque una tensión alta puede producir, como el otro día también hablábamos un poquito, de varios Sí, si la tensión es alta puede ser grave. Además, es uno de los problemas que tiene es que es una enfermedad silenciosa, digamos, que no sé, si no la buscas, no la detectas hasta que si tiene síntomas son ya gravísimos, porque sería una ceguera repentina, podrían tener también síntomas neurológicos, que se afecten los riñones, el corazón que también se afecte. Entonces, si se detecta, lo ideal sería detectarla antes de llegar a eso, para tratarla e intentar que no suceda. Porque si suceden las complicaciones se pueden solucionar, pero hay veces que no. Exactamente. Entonces, siempre como decimos, cuanto antes podemos ver las cosas, siempre es mejor para ayudarles y para evitar tener que, pues eso, problemas que se pueden... Por eso se programan chequeos. Exacto. Se está durmiendo Willy, qué relajado está. Es que le encanta apoyarse ahí en el brazo. Qué mono. Sí, se nota que está tranquilito. Pues, como ya llevamos media horita y como siempre nos pasa que nos alargamos y luego no podéis saludar, lo vamos a dejar aquí hoy. Sí, muy bien. El próximo día enseñaremos todas las aparatos. Otros equipos. Los equipos que se pueden utilizar para diagnosticar. Muy bien, explicaremos otras cosas. Eso. Y como siempre os digo, cualquier duda que tengáis la podéis escribir y luego Tarsicio o yo la respondemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Cuidaros mucho. Igualmente. Adiós.